llegar a la casa. Pero bueno, burbujita, de una vez empecemos, ya llevamos 5 minutos y no hemos comenzado con el temita de hoy, acosadores y acosadoras. Yo me imagino que no solo yo, burbujita, tú también, pues ya tú me has contado, pero las personas que nos están escuchando, me imagino que han sufrido de algún acoso también, al igual que nosotros, y yo quisiera que se animaran a contarnos las experiencias. Marcha, ¿has acosado o eres víctima de acoso? ¿Fuiste víctima de acoso? Cuéntame, por favor, antes de que llegue la gente, porque cuando ya empieza a llegar más gente, a ti te da pena. Así que, por favor, ve adelantándote, burbujita, tú también. Ve pensando en tu historia porque, bueno, como yo fui el culpable de que no hubiese podcast todos estos días, voy a iniciar yo, burbujita. Voy a iniciar contándote una de las historias de acoso más cruel que he tenido, burbuja. Y ojo que esto no se lo he contado a nadie. ¿Cómo? Tú no has acosado a nadie. No. O sea, no creo que meterme en el Facebook de una chica y mirarle la foto sea acoso. Y ya, o sea, eso fue lo máximo. Eso es acoso. No le mandaba mensajes, ni la seguía, nada de eso. Uy, qué miedo. No. ¿Cómo así que qué miedo? Yo no lo he hecho. Solamente me metí a ver la foto para ver si estaba bonitica. Para ver si tenía nalguita. Al perfil de uno a mirar qué cosas, oye. Para ver si tenía nalguita. Marcia. Bueno, te cuento mi secreto. A mí me gusta acosar. No, mentira. Bueno, sí, pero es que yo no soy así. Eso me salió porque así fue la vida, yo no quería. Burbujita, no sé a ti, burbujita, pero a mí me ha dejado totalmente azul. Necesitamos más contexto. ¿Por qué así fue la vida? ¿Por qué te obligaron? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién estás acosando, Marcia? Acosando. Me acuerdo que cuando fuimos a playa estuvieron mirando por ahí a un pelado que... bueno. Listo. Inicio mi historia, burbujita. Imagínate... no sé qué me habrá visto la chica, pero Dios mío. Yo estaba estudiando en la universidad. Eso fue como para segundo semestre. Sí, segundo semestre. Antes de yo iniciar mi relación con la chica tóxica. Dios mío, a mí me rodean la gente loca. ¿Qué es lo que sucede? Nada más para la muestra un botón, burbuja. Burbuja es una. Está loquita ella. ¿De qué? O sea, de que eres loquita, estás loquita. ¿Ah? Yo que te trato lo más de bien. Te estoy molestando, burbujita. Que te trato lo más de bien. Pues sí. Escucha, Marja. No, burbujita, era molestándote. Ay. Esto me huele a que me va a costar un helado o algo así. A ver, escuchemos a Marja. No, burbujita, no hagas ese sonido porque no he dicho que... Dije que me puede. ¿Ah? Necesito. ¿Necesitas escuchar a Marja? Yo también, así que escuchémosla. Ay. No. El chico de lo de la playa, no, el que vi había sido mi crush. Ay, se veía tan hermoso. Pinche niño hermoso. Era él el que había visto, no había sido a quien acosé a otro chico. Ah, pero eres una acosadora. Marja, yo no me imagino Marja acosando a alguien. ¿Cómo Marja te acosaría a alguien, burbuja? Mirando, así hasta que se siente intimidada. Me la imagino porque no. Bueno, burbuja, algo así me pasaba, listo. Inició el segundo semestre, chévere, así. Todo bacano. ¿Cómo? Con deseo, te miraban así con deseo. Escucha la historia, cómo inició todo. Yo, los 2 primeros semestres, bien virrioso. Tú sabes que uno cuando estaba empezando a estudiar, entorno nuevo, gente nueva, empezando a conocer gente. Espera. Marja, continúa. No, baby. Burbu, no, eso no es acoso. Eso es coqueteo. Mirarlo hasta que se enamore y ya. Uf. ¿Es qué?
mirarlo hasta que se enamore, que eso no es acoso, sino coqueteo. Escucha esto, burbuja, o sea, literalmente ella tiene la mirada de Cupido, enamora así mirándote todo el día, no, si eso es acoso, Marjan, no te confundas. Eso es acoso, eso no es coqueteo. Burbuja, listo. Inició el semestre, yo llegué bien temprano, mira, yo empezaba clases a las 6, a las 5 ya yo estaba en la entrada de la universidad y esperando con mi bolsito vacío porque yo no sé para qué llevaba yo bolsos si yo no cargaba nada, yo ni cuadernos, todo lo metía en memoria, todo lo metía en el celular, todo. Yo llevaba mi bolsito. Y entonces ese día el bolso no me lo puse con las dos mangas, sino que lo llevaba en la mano, lo llevaba cargado en la mano. E iba pasando una chica también de medicina. Y entonces ella llevaba, no sé qué llevaba, no sé cómo se llama eso, creo que era de instrumentación quirúrgica, no sé, tenía como varios instrumentos. Mi bolso golpeó con la maletica que ella llevaba y se le cayeron todos. Y yo, ay no chica, mira que disculpa, que esto y lo otro. Entonces fue así como en plan telenovela que yo agacho, recoge todo. Yo sabía que te iba a dar risa, yo sabía, pero me pasó. Y entonces en lo que yo levanto la cara, maluquita la pela. Maluquita la pela. No. Ay, pero si no era tan agraciada, ¿qué puedo hacer yo, burbuja? No era tan agraciada la peladita. Entonces me quedó mirando. Y yo, incómodo, pero no incómodo bien, sino incómodo mal. Yo como, nena, discúlpame, no fue intencional ni nada de eso. No te preocupes. Yo, listo ya, ¿no? Había encontrado su príncipe azul. Pero yo no encontré a mi princesa para que me quitara mi forma de sapo. Aún no la encuentro, todavía tengo forma de sapo, Burbu. Burbu, entonces, ¿cómo es que se llama? Listo. Hombre, me hiciste olvidar. Listo. Entonces ya, yo lo dejé pasar, a mí se me olvidó, llegaron los pelados, empezamos a hablar, esto, lo otro, y tan. Al día siguiente vuelvo, yo llego temprano, porque al día siguiente sí teníamos clasecita más temprano. Y en lo que yo me voy bajando de la buseta, va pasando la muchacha. Y me saluda, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y seguí mi camino, o sea, aquí voy para adelante. Entonces, ya yo voy caminando normal. Cuando llego a la universidad y me siento en la banquita, me giro obviamente y la veo que está caminando hacia donde mí. Yo, mira, como que se habían embolatado y venía. Listo, entonces ya ella llegó y antes de que llegaran donde mí, porque venía derechito, burbuja, venía derechito, la interceptaron varias amiguitas y empezaron a hablar y tal. Y yo dije, no, brome, esa muchachita madruga en pila, como que yo no estaba ahí madrugando. Porque es que, imagínate, yo apenas iba llegando y ya estaba ahí. Listo, al otro día yo llegué más tardecito. Cuando yo voy llegando, uno de los pelados me dice, hey, mira que te está buscando tu amiga. Y yo, ¿qué amiga? Y entonces, no, que ella está por allá, por la fuente. Yo no le di mente porque yo no tenía más amistades que las peladas de la universidad y ya yo me había encontrado con ellas y no dije, bueno, si era alguna de ellas, ya nos vimos. Total, fuimos para la cafetería y para ir a la cafetería tenemos que cruzar por ahí, por esa fuentecita. Y entonces era el tercer día, burbuja, ten esto en mente, era el tercer día. En lo que ya vamos caminando para allá. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y yo, bien, chica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, bien, imagínate que esto y lo otro. ¿Y te acuerdas aquel fin de semana que salimos? Yo, Yo, no me confundió. Como que le había dicho a las amigas que ella ya había salido conmigo, cosas así. Y yo le dije, no, pero no me dejó que yo alzara la voz ni nada. Bueno, mira que se te quedó esto y pan, me dio una camisa toda rara
Y yo la agarré y yo quedé bien fuera de onda. Yo dije, bueno, ¿y qué fue esta mierda? Y las pelas me empezaron a molestar. Mira que saliste con la maluquita esa. Yo dije, ey, no. De pronto la pelada se embolató. Yo no sé, pero esta camisa no es mía, no es ni mi talla. Yo estaba bien flaco en ese tiempo, burbuja. Estaba llevado de la malditidez. Estaba jalado y la camisa era como X o como L por ahí. Sí. Y yo dije, no, pero si miren, esta vaina no es mía, además es amarilla, a mí no me gustan los colores. Yo toda mi vida he vestido de negro. Así que esta peladita se embolató. En lo que yo voy y le devuelvo la vaina. Y le digo, nena, mira, bebé, que yo no sé qué pasó aquí, esta vaina no es mía. Y me abraza. Yo, mierda, carajo. Yo, nena, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Nena, ¿qué te pasa? Me dije que no, llévatela y ahorita me la da. Me lo dijo al oído. Yo, mierda, bueno, ya. Yo metí esa vaina en el bolso y listo, me fui para la cafetería con las pelas. Entonces, en lo que yo estoy en la cafetería con las pelas hablando y riendo, que cule pasadera. Pan con las amigas, y todas me miraban. Yo, mierda, qué show. Ese bolso yo no me lo tenía que poner en esa mano, vale. Entonces ya era bien incómodo, listo, ya pasó ese momento, todo bien, ya, no hay más nada. Se acabó el día, no la volví a ver más y yo cogí y boté esa camisa. Y esta camisa no es mía, yo no sé, yo no voy a devolver nada, me imagino que mañana ni me la encontraré. Listo. Entonces ya, al día siguiente no tenía clases tan temprano, tenía clases por ahí tipo 11, yo llegué como a las 10:30. Y los demás no habían llegado. En ese tiempo yo era el que llegaba temprano y los demás llegaban tarde. Cuando yo llego me siento en la fuente, porque ahí ese era el punto de encuentro con los de la clase, en la fuente. Entonces que llegaba y se sentaba en la fuente y ya todo el resto iban llegando allá. En lo que yo estoy ahí me tapan los ojos. ¿Quién soy? No. Ya, te lo juro, Burbu, te lo juro, era el cuarto día y ya yo estaba, mejor dicho, ya estaba desesperado. Y me tapa los ojos. Yo, nena, yo te diría tu nombre, pero es que ni siquiera lo sé. Porque ya sé quién eres. Y la pela me dice, ay no, mira, lo que pasa es que yo me llamo Claudia. Tú me gustas mucho. Y yo dije, pero si prácticamente no hemos hablado, tú no sabes ni quién soy yo, ni qué hago, ni nada. No, pero es que tú crees en el amor a primera vista. Y yo dije, no, la verdad es que no, yo no creo en esa vaina. Y contigo, pues, lo dudo ya. Y ella me dice, ay, pero ¿por qué? Yo, pues porque a mí me gustan otro tipo de mujeres. ¿No te gustan las mujeres? Yo, no, espérate, otro tipo de mujeres. Otro tipo de mujeres. Yo te voy a hacer claro porque no quiero que te ilusiones ni nada. No, bueno, listo ya. Amigos entonces, yo dije, sí, nena, chévere, amigo. Mucho gusto, mi nombre es Jefferson. Porque todavía no la había... Ay, jue madre, dije mi nombre. En fin, listo. No, que ya, empezamos. Ahí a hablar. Y entonces llegan los pelados. Los pelados con los que yo estudio. Sí, puro pelado para hacer bullying. Menos mal que no ha llegado por aquí todavía el Kevin. Menos mal. Bueno, también en ese tiempo yo... No, en ese tiempo yo no andaba con el Kevin. El Kevin no se sabe este cuento. En ese tiempo el Kevin andaba con otro grupo y yo andaba con otro grupo distinto. Yo andaba con el Carlos en ese tiempo, imagínate tú. Los 4 primeros semestres andaba era con el Carlos. Con el Carlos y con otro que le decíamos Ernestico. Entonces en lo que yo llego ¿Ah? ¿El qué? Ernestico, porque se llamaba Ernesto. Y yo le empecé a decir Ernestico. Eso es otro cuento. Listo. Entonces, bueno, llegaron los pelados y me empezaron a mamar gallo, que mi novia, que esto y lo otro. Y la pelada no se había ido. Y ellos ahí mamando gallo como para que a la pelada le diera pena y se abriera. No, ella estaba contenta. Ella estaba contenta que estuvieras diciendo que éramos novios y la pelada mamándole gallo. Ella era feliz, mejor dicho. Tú le vieras la cara, a Burbuja le brillaban los ojos. Y, mi foque. Y listo.
Yo le dije, nena, mira, te están llamando tus amigas. La pelada se fue y listo ya. Empezamos a clase, no la volví a ver más. Pasaron 2 días, burbuja, fue viernes no, fue el sábado porque nos tocó clase el sábado de inglés. Ajá. Yo dije, hoy sábado no creo que me la encuentre para nada. Ya yo antes de salir de la casa, ya yo iba psicoseado, yo no quiero encontrarme con esta pelada, vale. A lo serio que no, ya me tiene fastidiado, ya siento raro, porque uno se empieza a sentir raro. Sí. Entonces, listo, entramos a clase de inglés y todo. Cuando veo, se asoma en la puerta y pregunta la hora. Y yo, mierda, esa es la misma pelada, vale. Claudia. Ya le dieron la hora y la pelada se fue. Después a ratico, ¿no? Esta es la clase de inglés 3. No, nena, este es inglés 2. Y se fue. Yo, mierda. Gracias, Dios mío, por apenas tenerme en el segundo semestre. Listo, se fue la pelada. Ya empezamos a dar clase normal. Como a la mitad de la clase, otra vez llega. No, que tengo que entregarle a estos muchachos que está allá. Yo, güey, puta. Me paro yo, pam, recibo la vaina, 2 chocolates y una rosa. Mierda. Te lo juro, pues, me acuerdo cuáles eran los chocolates. Era de esas, de las Jet pequeñitas, de las que traen las figuritas de animalito y tal. Y tenía el otro, era un Hershey, pero en barrita chiquitica. Y la rosa. Yo cogí la rosa y me la metí en el bolsillo para que los pelos no la vieran, porque yo sabía que eso me iba a hacer un bullying tremendo. Yo cogí esa vaina para el bolsillo caliente. Yo dije, ya. Tras de que era víctima de acoso, era potencialmente víctima de bullying. Como te digo, la peladita no era muy bonita, que digamos, o sea, si hubiese sido, hay que aceptarlo, pues uno recibe acoso de quien le gusta con gusto. De una persona atractiva, pero ajá, que te está acosando ahí una cosita toda rara, no aguanta. No. Oye, por cierto, yo estoy aquí emocionado contando mi vaina a las personas que están escuchando. No les dé pena interrumpirme. Cuéntenos si también han sido víctimas de acoso. Si ustedes alguna vez han acosado a alguien que les guste, cuenten que nosotros vinimos aquí a escuchar, no únicamente a que me escuchen hablar a mí mis historias de acoso, porque, burbuja, a ti también te van a escuchar porque tú vas a contar las tuyas. Obviamente, burbuja, por ser mujer, tiene que tener más historias de acoso. Esta es creo que la 21 que me ha tocado a mí. Y fue cruel quitármela de encima. Listo. Cuenta. Tú estás contenta escuchando la historia de Claudia y su acoso. A mí se me olvidan los nombres rápido y tan traumado me dejó esa pelada que me le sé el nombre. Se lo juro. Nunca le supe el apellido, eso sí. Bueno, listo. Luego de ese pequeño receso de la historia continuó. Burbuja, listo, ya. Yo recibí esa vaina, le dije gracias, pero no te pongas en estas cosas. O sea, somos amigos nada más. Los amigos no se dan tantos detalles ni nada de eso. Y por cierto, la camisa que tú me diste a guardar aquella vez, yo la boté. Que no importa. Y yo, mierda. Bueno, listo, ya. Chao, nena, chao, que tengo que ir a la clase. Ahorita van a empezar los parciales. Pero si apenas empecé, se me dio, pero ahorita los van a poner, no te preocupes. Chao. Se fue. Y se fue. Y entonces en lo que yo me siento, las pelas empiezan. Ey, ahorita viene tu novia otra vez. Yo, verdad que ya no es mi novia, vale, dejen el viaje, ya, todo bien. Mira, aquí tenemos un audio de Andy. ¡Andy! ¡Señorita! Hello. Hace rato no te tenemos por acá, Andy. Yo la veo y pienso en arroz con crispitas. Oye, sí, yo también, yo la vi, vi el nombre de Andy, le vi las gafitas y dije, arroz con crispitas. Andy, te queremos mucho, no creas que esto es bullying. Porque sí. Bueno, yo voy a compartir una mía muy cortica. A propósito, hola de nuevo, estuve un poco retirada de escucharlos, lo siento, pero aquí estoy de nuevo molestándolos. Pues la mía fue cortica y sencilla.
Tuve una ex que hasta entró en los datos de mi universidad porque una vez tuve que pedirle el favor y se grabó la clave. En esa época no habían celulares smartphone y tenía que recurrir a esas ayudas externas y necesitaba un dato importante de mi universidad. Y pues se grabó la clave. Cosa 2 es que pues yo terminé con esta chica, duramos 2 meses y yo terminé con ella realmente porque ella volvió con su ex y como yo no le respondía nada. Antes de seguir escuchando a Andy, Andy, te queremos decir que nosotros pausamos un tiempo pues por mi culpa, porque me estaba sintiendo mal, así que fue bueno que nos dejaras de escuchar porque también fallamos varios días. Continuamos escuchando la historia de Andy. Los dejé ahí a mitad. Yo no le respondía nada, absolutamente nada del teléfono ni nada, porque pues me dio mucho mal genio que me hubiera básicamente creído que tenía dientes de leche. Y creyó que yo no me había dado cuenta que pues me había dejado por su ex, por haber vuelto con su ex. Entonces yo la bloqueé de todo lado y lo que hizo fue entrar a la página de mi universidad, a mis datos, y llegarme a la casa. Menos mal yo no estaba acá en la casa. Y fue muy feo porque quien la recibió fue uno de mis sobrinos y realmente fue muy incómodo, pero menos mal que supo lidiarlo y le dijo directamente no está, así que lárgate. Pero sí fue muy feo, realmente me siguió a mi casa y a mi universidad y a lugares donde yo frecuentaba. Bueno, Andy, te cuento que la historia para donde la que estoy contando va para allá. A mí, mira, sí, no. Va por ahí, sí. Es que no sé qué sucedió con esa chica. O sea, fue cruel, listo. Andy, gracias por tu aporte, bacano. Escuchar que no soy el único que siguieron hasta su casa. Créeme, a mí eso me puso mal. Ahora uno se ríe, yo me imagino, Andy, que tú también ya te lo tomas con humor, pero en el momentico que le está pasando a uno es cruel. Yo me sentía asustado ese día, Burbuja. Ay, en fin, pues continúa, Burbu, continúo. Listo, yo dije, tengo que hablar seriamente con esta muchacha porque esto no puede seguir así luego de eso, de lo del inglés. Yo dije, ya es un fin de semana donde muy pocas personas dan clase. Ella no tenía clases ese día porque era la única que andaba por ahí, Burbuja, era la única que andaba por ahí. Entonces, listo, se acabó la clase y dije, ojalá esté por aquí para hablar bien con ella, decirle que deje la cosa, que deje de estar entregándome regalos. Yo no me comí esos chocolates, Burbuja, yo todo eso lo boté. Yo dije, no, algo tiene que tener, ni se lo di a las peladas, nada, porque es que uno no sabe, y con ese comportamiento menos tiene uno que confiarse de las cosas que le den a uno. De pronto diga, ay, si no es para mí, no es para nadie, pum, veneno. No, señor. Escuchemos, Marjat. Bueno, mira, les cuento. Cuando les dije que yo acosé a otro chico, que era mi crush, pero es que el tipo me interesaba a lo pendejo. El man es un vicioso de mierda, no sé, no tiene nada de bueno el hijo de puta, no tiene nada, pero yo no sé qué me dio por acosarlo precisamente a él, porque cagada no sé. Lo esperé hasta que saliera del trabajo nada más para encontrarme con él. Llegaba a casa de los amigos, lo llamaba, le escribía. Uy, Dios mío. Muchas mierdas que pues ahora yo me pongo a analizar y digo, qué bondad, o sea, ¿qué se te metió en la cabeza? Un bicho raro, porque más nada puede ser. De pronto te echó en a mí, te hizo un embrujo. Dios mío, Marjat, no me lo imaginé, Marjat. Yo no he pasado por o sea, yo como te digo, lo máximo que he hecho es meterme a Facebook a ver las fotos, pero yo creo que eso es algo normal.
Yo creo que tú te metes a ver las fotos para ver qué tal es, si uno puede pescar ahí, si no. Yo creo que para eso se hizo Facebook. Para eso se hizo Facebook. O cuando le llega uno una solicitud de amistad y uno, antes de aceptar a la chica, uno se mete en el, si está bonitica, pues venga, confirmar. Ustedes las mujeres lo hacen más aún que nosotros. Ustedes van más allá y se meten al Instagram. Escucha, Andy nos está contando el resto de la historia, vas a ver. No, sí, claro, uno ahorita le da risa, pero Sí. sí era preocupante porque tenía absolutamente todos mis datos, donde yo frecuentaba, donde yo estaba toda hora, mi horario. Eso me preocupó bastante. Y pues lo que les decía, o sea, no existían los smartphones, apenas duras teníamos Facebook y Hi-Fi. Todavía existía Messenger. Y Andy, ¿tú cuántos la años verdad, tienes? lo que hice fue, me tocó hacer un poco de papeleo en la universidad para cambiar la clave, porque realmente no la podía cambiar yo. Me la cambiaron y, Ok. y a decir verdad, yo a lo último le dije, pues en una sí le acepté que habláramos. Me rogó, pero pues yo ya le dije que ya no más, y le dije que si volvía a hacer algo así, pues sencillamente la denunciaba porque pues tenía todos los datos y pues ella era menor que yo. Pues dije, no, pues nada, chao, le tocó, porque no, me dio mucho miedo, la verdad. Sí, de que da miedo, Burbu. Uno cree que no, pero ya cuando es así tan frecuente, todos los días o días de por medio, uno se empieza a asustar, y más cuando ya le van llegando uno a la casa. Ay, ay, ay. Y bueno, súper que no me perdí de muchos. Y espero que estés bien, que rico volverlos a escuchar. Por ustedes he frecuentado más esta porque realmente la descubrí así a la loca en la Play Store y realmente quise intentar. Ay, qué chévere. Y bueno, por un streaming también de juegos la instalé, pero me ha gustado mucho su espacio, me encanta. Y nada, ahorita cuando pasen a la parte de contar si hemos acosado, si alguno ha acosado, les cuento una que hice, pero que no fue tanto acoso, sino como obsesión en cierto momento, que también fue muy feo. Ahorita que uno lo piensa, es muy feo, porque también me Uy, ya quiero terminar para escuchar, sí, señorita. Andy, eso lo tenemos que escuchar sí o sí. Así que no te preocupes si no hemos llegado a la parte, puedes ir adelantando, enviándonos la historia. Yo ya casi estoy por terminar porque voy a resumir. Burbuja, fueron mes y medio que ella me estuvo siguiendo, que me estuvo acosando. Y bueno, ¿cómo? ¿Cuánto? Mes y medio. Mes y medio. Llegamos a los primeros parciales y bueno, listo. Te sigo contando. Y dije, voy a buscar a esta muchacha porque esto no puede seguir así y esto y lo otro. Salí, Burbuja, y eso era, mejor dicho, un pueblo fantasma. No la encontré por ningún lado. Bueno, cuando me la quería encontrar, no me la encontraba. Listo, ya, listo, me fui para la casa, fin de semana, se me olvidó de por completo esa muchacha. Cuando ella iba llegando el lunes otra vez, La pesadilla. Yo llegué temprano nuevamente y ella venía caminando hacia donde mí, pero con la intención de chocarse para que volviera a pasar lo mismo de la primera vez. Se le notaba, ¿sí me entiendes? Que entonces yo la esquivé, Burbuja. Yo la esquivé y en lo que yo la esquivo suelta y tira todo el poco de vaina. Yo digo, yo no voy a recoger nada porque yo no tumbé nada. Y entonces se le cae todo eso y yo dije, no voy a mirar y miro. Y en lo que miro pone esa carita que ponen las mujeres y yo, miércoles, no puedo dejarla ahí. Y pa' más cola, había como 3 peladas ahí mirándome. Y yo dije, bueno, ya, no voy a quedar mal y voy a recoger. Pero no voy a recoger ni la voy a mirar a la cara. Empiezo ya a levantar los instrumentos, listo ya. Y en lo que yo le digo, mira, a ver, se te cayeron las cosas otra vez, ten más cuidado. Y que,
eres mi príncipe azul, Ajá. gracias por salvarme nuevamente. Y yo dije, pero ya, ten más cuidado ya. Y ella siguió su camino. Yo ahí me No te dijo senté. nada. No, nada más me dijo eso. Ella ya es que, mira, las personas que te están acosando, por decirlo así, sienten el fastidio que tú tienes y entonces te acosan, pero no fuerte, sino cuando ellos sienten que se pueden pasar un poquitico más, es que lo hacen. Pero saben lo que están haciendo, son conscientes de que te están molestando y te están fastidiando. Listo, Burbu. Entonces yo me senté. En lo que yo me siento, coge y se devuelve y pasa por enfrente mío. Yo, ay, Dios mío, yo miraba para el piso, miraba para el techo, miraba las nubes. Yo trataba de no hacer contacto visual con ella. Entonces yo empiezo a escuchar que hay bullitas, hay poco peladas ahí, y entonces yo miro para dónde están esas peladas y ella está en ese grupo y en lo que yo la miro se echa a reír. O sea, se sonríe conmigo como diciendo para que yo me ría también. Yo cogí, giré mi cabeza sin reírme, bien serio y amargado. Llegaron los pelados de la universidad, se me olvidó, empezamos a hablar, a molestar y normal. Se me pasó por completo eso. Y listo, ya. Se acabó el día, ese día no la volví a ver más. Qué bonito día. A los 2 días, sí, eso fue un lunes. El miércoles yo tenía clase solo porque me tocó una clase que era solo, que yo estaba aparte, y yo empecé a subir las escaleras porque eran en un segundo piso. Sí. En lo que yo voy subiendo las escaleras, siento pasos atrás de mí, pero es normal porque ahí todo el mundo está subiendo y bajando, todo el mundo en la universidad. Yo voy llegando y a mí se me da por voltear, ella me estaba siguiendo. Desde hace rato yo sentía esos pasos atrás, como cuando tú vas caminando con alguien. Ajá. Pero ese alguien va detrás de ti. Bueno, yo la llevaba atrás desde que entré a la universidad. Y yo dije, nena, tú desde que ahora me estás siguiendo, pero ya así levantándole la voz y todo el mundo me volteó a ver y fue que yo me calmé. Yo, nena, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Necesitas algo? ¿Que yo haga algo? Me dice, no, es que tú me gustas, y se fue corriendo. Yo, le pela que ahorita. Y se fue corriendo, tú puedes creer, esa vaina a mí sí me dio rabia, vale. Ahora me río, pero no, bro, esa vaina a mí sí me dio rabia, yo quedé bien aburrido, yo no presté ni atención en esa clase. Yo, ¿Qué te dio rabia? Cuéntanos. Lo que hizo Burbu, que más me va a dar rabia esa vaina, yo no sé qué me dio a mí, me revolvió el estómago, la cabeza, mejor dicho, yo quedé ya con ganas de irme para mi casa, eso te empieza a agobiar, y listo, ya yo me terminaba la clase, yo salí con miedo de encontrármela nuevamente, ya salí psicoseado de que me estuviese siguiendo, yo escuchaba pasos detrás de mí, y yo volteaba a Burbuja, porque ya pensaba que era ella. Ya me estaba empezando a afectar. En serio que sí. Escuchemos a Andy, que Andy nos va a adelantar su historia. No importa que no estemos todavía en la parte en la que, si nosotros hemos sido acosadores, Andy tiene una historia que contarnos y nosotros queremos escucharla. Así que vamos a darle play. Siempre pasa lo mismo, los que somos millennials parecemos demasiado viejos, pero no lo somos. Porque estamos en la época de la transición del siglo XX al siglo XXI. Entonces es fuerte esa parte. Pero no, yo tengo 27 añitos. Entonces, alcancé a vivir parte de mi universidad con poquita internet, por así decirlo, cuando apenas estaba impactando fuerte. Pero sí, solo tengo esos añitos. y bueno, ya entonces lo mato. Andy, pero ven acá, te voy a decir una cosa, yo tengo 28 y nada, nosotros sí teníamos internet. Carlos, ¿cuántos años tú fuiste a la universidad? De pronto ya fue más chiquita. Sí, de pronto, es que como yo me puse a prestar el servicio y me puse a estudiar inglés,
de pronto fue por eso. Yo llegué a la universidad y yo era más viejo de todo. Pero era que se portaba más como un peladito. Burbu. No, pero sí, ¿cómo es que se llama? Para los tiempos que yo estaba en la universidad, Pero yo también tuve la policía. hi-fi. A mí me encanta. Yo no tuve hi-fi. Yo no tuve esa vaina. O sea, sí tuve Messenger y Facebook. Bueno, ya, listo. Vamos a aceptarle a Andy. A ver. Pues imagínate que, pues sí, Facebook sirve para muchas cosas. Yo tuve una relación de 7 años. Cuando terminamos muy mal. Bueno, me terminó muy mal, muy fuerte, muy feo. Qué y mal. Yo en la obsesión de saber qué era lo que estaba pasando, porque por mi mente solo había una respuesta y era que había otra persona, porque le gustaba coquetear mucho, pero un coqueteo no mira normal. lo chévere y lo gratificante que es que le coqueteen a uno, sino coqueteo a que pasara algo más. Y pues realmente en mi tusa lo que hice fue activar, hay una cosa en Facebook que es encontrar amigos cercanos. Yo lo activé, yo sabía que ella permanecía con el GPS prendido y sigo en el otro. Uy, ella sabía que se iba a cortar y sigo en el otro. Me gustó. Por ende, el tener el GPS prendido, pues me dejaba ver dónde estaba, porque pues Facebook pide esa parte, para los que no sabían, roba más datos. No, yo no sabía. Yo no sabía. Y pues yo estaba cerca de la zona y yo lo que quería saber era si estaba ahí, si estaba en la casa. Y duré así como 3 días en que cada 2-3 horas miraba si estaba en la casa o dónde estaba. Y fue muy feo, porque sí, ni feo, siquiera fue que la siguiera ni nada, sino que estaba como pendiente. Y al tercer día me di cuenta que como que empezó a desactivar las cosas y empezó a publicar vainas. Entonces pues ya ahí perdí el rastro y dije no, esto me está haciendo daño, y dejé de hacerlo y pues sencillamente dejé de comunicarme de cualquier forma o tratar de saber de ella por mi salud mental, la verdad. Ey, una decisión muy sabia por parte de Andy. Burbu, cuando ya uno empieza a cambiar y a tener esa actitud, esas cosas, es uno mejor alejarse de esa persona porque te está haciendo mal. Como ella misma lo dice, a tu salud mental le está yendo mal, le está yendo fatal. Y uno empieza a volverse ansioso, como a no poder controlarlo ya. De la ansiedad que te genera estar ahí pendiente. Me huele a que tienes una historia parecida, Burbu. ¿Qué pasó? No, pero sí, cuando uno termina una relación siempre pasa. Sí, a mí no me ha pasado. Bueno, porque es que tú has terminado felizmente tus relaciones. Sí. Sabemos quiénes no. Entonces. Uy, pero bueno. No, pero mi relación con Claudia terminó malísima. Yo era su novio, pero yo no sabía. Ay, qué feo. Era muy feo. Mira, ay, Dios mío. Yo estoy recordando esto, pero me estoy desahogando a la misma vez. Estéreo me gusta por eso. Conoce uno historias parecidas y ya deja uno de sentirse como solo en el mundo, de que te pasó solamente a ti. Sí, en serio, esto es terapia. Esto es terapéutico, Urbu, porque ya tú no te sientes solo y tú sabes que ya otras personas también imagínate que estamos como en esas cosas de alcohólicos anónimos. Ajá, y están todos sentaditos así en silla. Qué bueno, soy acosador. Lo siento. La diferencia es que con burbuja y soy acosadora. Uy. Sigan ustedes. No, tu nombre es Burbuja y todo el resto responde: hola, Burbuja. Marja. Oye, esta culé loca que vaya para allá, pase. Me imagino que eso te la parte cuando en lo que me estaba siguiendo y yo volteé y ella me dijo: sí.
Y se fue corriendo, sí. Jorge Bello, Jorge, estás por acá. No había mirado porque tengo lo de los mensajes de audio abierto y no había visto. Viejo Jorge, chévere que estés por acá. Escuchemos, me imagino que ya va a prender la candela. A ver. Mientras Alucard le hacía el feo a la pobre pelada, ella solo quería un poco de amor, comprensión y ternura. Yo quiero que a mí me quiera. Ay, el bullying de Jorge es fuerte. Pero que este man se pasa, vale. Yo quiero tener un hombre. No, pero yo, Jorge, estamos claros en que esa no es la manera. Esa no es la manera, compi. No, vale. Mi familia, Bueno, me lo pegó, vale. Bueno, en fin. Chatamiau, escuchemos a Chatamiau. Me imagino que nos va a contar también una historiecita. Ay, mis niños, yo les tengo una historia de terror así como digna de película. Uy. Yo también me enredé con un man ahí. Ya al principio pues todo muy bonito, pero ya después de un par de meses me di cuenta que el man era un tóxico y le terminé. ¿Y para qué fue eso yo? Ese man se volvió loco. Me mandaba mensajes por todas partes, por el teléfono, por Facebook, por Messenger, por email, por de todo. Hasta que lo único que no hizo fue aparecérseme aquí en mi casa, porque eso sí hubiera sido el colmo. Pero no, fue horrible y unos mensajes horrorosos, unas cosas horrendas que me decía. Y no, me tocó amenazarlo con la policía. Me tocó decirle que yo ya había hecho el reporte y... Mi fo. Si no, se me cortó el audio. Me tocó decirle que ya le había hecho un reporte de la policía y que si se quería ir a la cárcel que siguiera acosándome, y fue la única manera que me lo pude quitar de encima. Pero no, es muy feo, es muy feo. Uf, sí, la verdad es que esa vaina se siente maluco. Pues a mí la muchachita nunca me mandó mensajes porque me imagino que nunca me encontró en Facebook, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, Burbu. Y me imagino que eso tiene que ser maluco, que les tenga uno mande mensaje. Qué feo. Sí, es feo. Andy. Esto es un grupo de apoyo, apoyo. Eso, sí, grupo de apoyo. Esto también es resignificar lo que uno ha logrado y lo que ha trabajado. Entonces, eso es bueno, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me encanta charlar, es la forma más genial en la que uno puede sacar todo y sentirse un poquito mejor. Y reescucharse, porque no nos escuchamos a veces. Exacto. Nosotros a contar las historias, nos estamos escuchando y podemos incluso aprender más de lo que ya aprendimos cuando estamos recordando estas cosas. Burbu, y esto le ayuda a uno a limpiar el alma. Aquí estamos limpiándonos el alma entre todos. Mi alma está limpia. La mía no. O sea, pero entiendo, o sea, no, yo no he tenido, digamos, como que no he sufrido esos niveles de acoso, pero sí he tenido como que, pues, ese tipo de experiencias en la que, pues, alguien insiste como que en tener algo contigo, pero, pues, uno, pues, no le corresponde, ¿sabes? Sí, claro. Y, bueno, hay casos en los que las muchachas lo notan y ya. O sea, ustedes son mucho más paganas porque ustedes ya, lo que no fue, borrado y con borrón y cuenta nueva. Ajá. Algunas. Todas menos Claudia. Hola, soy Marta Jaramillo y también soy acosadora. Ay, no. Estoy muy fuerte. Hola, Maya. Pues sí, listo. Ahora sí continúo con la historia, güey. Pasaron los días, Burbu,
Y listo. Después de ese encuentro todo raro, la chica no me volvió a aparecer por ningún lado. Hasta que cuando ya a mí se me había olvidado, vuelve y aparece. Yo estaba dando clases de matemáticas y pasa por enfrente del salón. Y mira, tío, mierda, otra vez, ¿vale? Otra vez a lo mismo. Ya enseguida me puse de malas ese día. Sí. Y estamos haciendo ahí trabajos, talleres y otra vez pasa. Yo, mierda. Hasta que cuando yo me descuidé, me concentré en hacer los ejercicios de matemáticas que estábamos haciendo y nos pusieron en grupo. Cuando yo siento que una de mis amigas me toca la pierna y me dice, mira quién está en la ventana. Ey, la pelada mirándome fijamente, Burbuja, fijamente. Y yo le dije, ¿y hace cuánto está ahí? No, ya lleva que poco es rato. Entonces yo me empecé a hacer que no la veía y ella seguía ahí, madre. Y ella seguía ahí y se acabó la clase. Tírale un zapato. Y cuando se lo coge y lo ponen en un altar con mi foto y un poco de vela. Oye, y yo soy maluquito, yo no sé qué me vio. Como que nunca nadie le había ayudado a levantar vainas que le había tumbado. Eso fue lo que a ella la mató, que la ayudara. Entonces, listo, cuando salimos, ella me queda mirando. Yo le dije, nena, ven acá, ¿a ti te pasa algo? ¿Tú tienes algún problema? O es que de pronto alguien te dijo que hicieras esto. Y me dice, ¿hacer qué? Y le dije, nena, llevas ahí parada todo el día viéndome a mí fijamente y eso me tiene a mí incómodo. No, es que a mí me gustan las matemáticas y yo estoy prestando aquí atención. Y yo, puta. Y que le gustan las matemáticas. ¿Quién en su sano juicio se pone a prestar atención a una clase ajena? Eso lo que hacía era alimentarme más la rabia. Escuchemos a Andy. Oye, sí, es cierto, nosotras tenemos como esa habilidad. Sí, es cierto, como en todo, algunas y también algunos hombres. Ajá, pero mira qué pasa, que a veces cuando uno hace esos cambios, o sea que uno dice, listo, acá no va a funcionar, y uno sigue como con la amistad, porque realmente funcionó la amistad, la otra persona ya siente que no va a ser igual, y es como, ya hemos hablado que realmente puedo tener una amistad contigo sin tener ningún sentimiento de amor por ti, pero no, y sencillamente ya se le sube mucho los humos a veces es que la traigo loquita y es como, no, ya exacto, no. Sí. O sea, me interesas porque pues me agradó conversar contigo, pero pues hasta ahí, cálmate, échate un poquito de agua fría. Pero eso suele pasar, yo es harto también. Exacto. Y mira, Burbuja, que así como ya lo está diciendo, yo he visto más la actitud de que, bueno, listo, ya no se dio y que hubo para adelante en las mujeres, pero en los hombres así que mis amigos y esto, los pelados, yo no sé qué es lo que les pasa. Yo no soy así, a mí una pelada no me da así para seguirle el juego, yo paro, ya la dejo ir. Pero mis amigos no, entonces se meten en la cabeza y que no, que persevera alcanza. No, hombre, mi hermano, eso es lo peor que tú puedes hacer, compi. Lo que vas a hacer es que se aburra más aún. Hombre, no fue, listo, ya no fue. Hay tantas personas en este mundo como para que tú te centres en fastidiarle la vida a una sola persona. Listo, Burbu. Voy a resumir todo porque fueron muchos encuentros feos que tuve con ella. Yo salí una vez a pasear con mi hermana en un centro comercial y de reojo la vi que estaba con sus amigas. Yo dije, bueno, puede que haya sido una casualidad. No, Burbu. Para donde íbamos con mi hermana, para allá iba ella con su grupito, como que no sé si ella era la que mandaba para dónde cogían o qué, pero iban todas para donde nosotros estábamos. Nosotros nos sentamos en una mesa, 4 mesas atrás estaba ella. Y mi hermana me preguntaba, Jeffer, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo, no, nada. Porque tampoco le quería decir. Sí.
estaba siendo víctima de acoso, literalmente. Bueno, listo. Hasta que el día que ya, como para darle fin a esta historia y decirles cómo fue que yo logré finalizar eso, fue una salida así como la que tuvo Chatamiao, ya de utilizar a la policía, ya que se viese un poco más real la cosa. Un poco más real la cosa. Y como siempre, Burbu, yo contando con la suerte del mundo. Yo en ese tiempo vivía en un segundo piso. Yo estoy en mi casa, yo llegué tranquilo, normal. Ya tenía como 2 días que no la veía luego de eso de lo del centro comercial. Y yo estaba en mi casa, tenía una ventana ahí estaba yo viendo televisión. Y yo decidí, Burbuja, salir a tomar un poquitico de aire. Yo siempre hago eso cuando estoy muy agobiado. Y cuando yo salgo a tomar aire, Burbuja, la veo preguntando por mí en 2 casas más abajo. Como por ahí yo no conocía a nadie me conocía, nadie le estaba dando razón de mí. Claro. Y entonces la vi que salió de esa casa y pum, se metió a la otra casa. O sea, iba casa por casa. Yo dije, no, bro, me le falta una casa para encontrar mi fucking casa, Averiguó dónde estaba yo. Listo, le dijeron dónde estaba yo. Llegó a la casa, abajo la señora le dijo, sí, mira, él vive arriba, y la dejó entrar. Yo dije, no, bro, aquí pueden matar que sea. Tan subió. Pam, 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 pam. Yo no le voy a abrir, ¿vale? No le voy a abrir. Burbuja, 20 minutos tocando. Ay, no, y lo peor fue que me dijo, sé que estás ahí porque la señora de abajo me dijo que aquí estabas. O sea que ella no planeaba moverse de ahí. Yo abrí ¿cómo es que se llama? La puerta y le dije, nena, mira, ya esto es demasiado. ¿Cómo diste con mi casa? Yo me vine contigo en la buseta. Por mi madre, Burbuja. Por mi madre que no, yo no la vi cuando ella estaba ahí en esa buseta. Yo le dije, ¿pero qué hoy? Me dijo, no, hoy no fue. Yo dije, eso explica por qué no sabía dónde yo vivía. Porque ella lo único que hizo fue un día se montó en una buseta y vio dónde yo me bajé y ella siguió. Eso fue lo que le entendí. Y ella supo dónde se podía bajar para irme a buscar mi fo. Ey, las cosas son locas, Burbu. Entonces yo le dije, mira, que ya en lo que tú estabas tocando ahí, yo llamé a la policía y venía una de esas de cuadrante. Una de cuadrante. Y yo, míralos, ya están llegando. Y esa pela salió corriendo de ahí. No volví a saber más nada de ella. Ni en la universidad, ni nada. Y ya. ¿No te la volviste a cruzar? Nunca, y si la volví a ver, Burbuja, no la reconocí y ella estuvo ahí. Pero ya yo mi peso, o sea, me lo quité, ese peso de encima me lo quité y fue bien feo. Sí. Jorge Bello. Así es, o sea, lo peor que uno puede hacer como hombre es mendigar a una mujer. Uno por amor no puede mendigar, o sea, ya seas hombre o mujer, eso no se puede hacer. No, tiene como que valorarse a uno mismo primero para que la otra persona lo empiece a valorar, ¿sabes? Así es. Totalmente de acuerdo con Jorge Bello. Cuando ya una persona no se dio, ya, las cosas son como son. Burbuja, te hice 1 hora de programa contándote la historia de tu querida amiga Claudia. Tienes media hora, Burbu, para que nos cuentes tu historia. Cuéntanos, ilumínanos. Quedé todo afectado y todo de recordar. Esas cosas que te pasan a ti, qué feo. Mi vida es una cosa loca, Burbuja. Sí, tengo historias de lo que tú menos. A mí me corretearon vacas. Hay cosas que tenemos que hacer varios programas. Hay mucha terapia. Hay mucha terapia que hacer. Dale, Burbu. Pero es que a mí no me ha pasado así, o sea, siento que tu historia es muy top y yo no puedo llegar allá. No importa, la idea es limpiar el alma. No importa que no sea top, pero sí, ella fue mundial, o sea, tú sabes que tú vayas en tu buseta
y que tú no sepas que alguien te está siguiendo, porque ahí está, cruel. Sí, no. A mí, Pero ¿por qué el no me único siguen? que me ha generado eso Sí, es lo que te conté, mi vecino. Ese es el ok, único que me ha generado eso. esa incertidumbre, pero imagínate tú que lo tienes ahí Sí, cerquita. exacto, porque pues, para contarlo a todo el mundo, eh, yo este año, eh, que ya estoy del todo aquí viviendo en San Andrés, empecé a sacar a mi perrita. Ya ella está viejita, entonces no la puedo llevar muy lejos. Entonces ella sale solita aquí en la cuadra y yo la acompaño para recogerle y no molestar a los vecinos. Resulta que un día una amiga mía estaba aquí y se puso a hablar con un vecino, pero pues yo ni me acerqué ni dije nada y ya. Luego el siguiente día que volví a sacar a mi perrita, ya el vecino se sintió con la confianza de saludarme porque conocía a mi Yeah. amigo. Y ya, y desde ahí me saludaba y no sé qué, yo pues no lo vi tan mal porque como que era solo el saludo, ¿sabes? Sí, claro. Pero ya un día, pues yo iba saliendo en la mañana, iba para el trabajo, me lo encontré y me dijo, no, ven, yo te llevo, me llevo para el trabajo, normal, yo como, bueno, gracias, y ya. Luego Así como a los 2 comienza. días o a la semana, no me acuerdo bien, yo iba saliendo del trabajo y él iba pasando por ahí y me dijo, no, ven, yo te llevo para la casa que yo voy para allá. Yo como que, bueno, me subí y él va cogiendo un camino que no es para la casa. Y yo como Uy, que, ¿por dónde coges? Enseguida le pregunté y él me dijo, no, lo que pasa es que voy aquí a Super Giros y luego sí para la casa. Yo como que, ok. O sea, pero con la incomodidad del mundo y él como que no, pero si quieres que te lleve ya de una vez y yo como que, o sea, como le decía, sí, llévame a la casa si ya estamos llegando a Super Giros. yo le hubiese Y dicho, sí, después, sí, Pri, llévame y ya después pero vienes y haces tu vuelta. Ahí tienes un audio porque de Marja, tú decides cuándo lo escuchamos, es tu el historia y tú camino decides iba a cuándo ser parar. igual, o sea, el camino para Ajá, devolvernos a la casa era pasar por Super Giros. Y él tenía que hacerle que una recarga al hijo, una cosa así, yo bueno, dale. ok. Y ya, y pues en fin, que hizo su vuelta, nos fuimos para la casa, pero era como el tema de contarme su vida y que él prestaba plata, que cuando quisiera, que una gaseosita, que salir a hacer algo, que con mucho gusto, que él me buscaba, que un día de estos que lo acompañara y la. Y yo Mejor como que, dicho. ya pregúntame por mi novio. Y ahí entonces me tocó otra vez usar al novio imaginario. Sí, porque a mí Ok, me gusta que me molesten. Y ya, pobres. y desde ese día, cuando llegamos aquí, pues ni siquiera fue capaz de traerme realmente a la casa, sino que me dejó en la esquina y él se fue y como que me tocó caminar y eso también se me hizo súper raro. O sea, Sí, no la sé verdad es que por está qué. bien raro. O sea, eso fue demasiado raro. Porque ni siquiera para decir que me dejara en su casa, que es como 2 casas de la mía, no, fue en la esquina por allá. Y pues en fin, desde ahí a hablarme, pues a saludarme y esto, pero yo me hago la loca como que hola y voy, o sea, camino rápido. Sí, tratas Y de desde ahí, ignorarlo, claro. ah, Tratas de ignorarlo. sí, sí, y Ujú. ya no volví a sacar a mi perrita porque ya, o sea, de verdad es incómodo, demasiado incómodo. Y, y sí, varias veces me ha intentado como detener, como que una vez en la mañana también como que me dijo, no, ven, yo te llevo. Y yo, o sea, fue muy chistoso porque me dijo, ven, hablemos, ¿qué te dijeron de mí? ¿Por qué no me hablas? Y yo como que, no, yo voy tarde. Y me dice, bueno, yo te llevo. Yo, no, yo voy, chao, chao, chao. Y me fui. Y en una de esas yo también venía para la casa caminando porque yo voy y vengo caminando al trabajo que me queda cerca. Y también la misma historia le iba saliendo y otra vez a hablarme. Yo me hice la loca como si estuviese hablando por celular y seguí.
pero sí, o sea, es lo único que me ha pasado así. Uy. Yo pensé que tenías otras historias diferentes aparte de la de tu vecino, pero bueno, yo creo No. que ya lo tienes más o menos controlado, ¿no? Ah, pues sí, igual no sé, no sé. Me preocupa eso bastante, la verdad. Es un Sí, temita es que que, pero no te ha vuelto a molestar más, ya entendió con lo último que les pasó, o todavía pues te no creo que sigue. entienda, pues no lo he vuelto a ver, eso es lo bueno, pero ni idea. Ojalá se vaya de viaje y no tenga que volver más acá a la isla. Amén. Solución para ti, Burbu. Uy, Burbu, pero bueno, en lo que te pueda colaborar, ya sabes. Ahí Sí, me señor. tienes, señorito. Señorito, porque esto es un cuerpo puro, casto, que no ha tocado, mejor dicho, no conozco el pecado. No me es mi aureola, Burbu, no me es mi aureola. Un propio Obvio. angelito. Marjat, vamos a escuchar a Marjat luego de la interesante historia que tuvo Burbuja. Dijiste que no era interesante, pero mira que sí lo fue. No, asusta. Asusta. Asusta porque lo estás viviendo. O sea, yo realmente cuando esa muchachita llegó a mi puerta y me dijo que se había venido conmigo en buseta, yo dije, no, oye, eso me asustó, me dejó paranoico. Yo me asomaba en la casa por la ventana y yo me pintaba que la iba a ver otra vez por ahí dando vueltas. Solo si lo deja psicoseado a uno. Marja. Hey, gente, yo tuve un acosador que quería obligarme, bueno, me quería obligar a tener sugar daddy, algo así, el hijo de puta, porque era que cuble viejo eso y andaba con la acosadera y de tortura y se paraba, pasó hace nada, se paraba ahí mismo donde trabajo, afuera a mirarme así a través del vidrio y le mierda. Ey, esa vaina es miedo, Hugo. La gente, uno cree que eso no se ve acá en estos lados, pero no, eso se ve en todos lados, Hugo. Hay gente loca. Tengo una historia de una amiga, no es mía, es de una amiga con un pelado. Pero bueno, escuchemos a Andy primero antes de ponerme en eso, porque yo me extiendo mucho. Burbu, ¿tú utilizas el novio imaginario? Mujeres que somos lesbianas también utilizamos el novio imaginario, porque lastimosamente sí, a veces lo tenemos que utilizar. Y se los cuento, aquí en Bogotá, los de Uber o los de Eat o los de privados, hay manes que en serio a veces se pasan porque creen que tienen un carro, ya uno ya mojó cucu, perdón la expresión, pero literal. Y es como, no. Yo hasta, mira, Burbu, hasta yo me he casado como unas 30 veces, la verdad. Porque es muy incómodo, es demasiado incómodo. No sé. O sea, ahí va una cosa, que hay muchos hombres, no voy a decir que todos, que como que esa ha sido la manera de conquistar y es como, no. Habrán unas que les gusta eso, pero muchas no. Sí, la verdad es que a mí me parece lamentable, Burbuja. Me parece lamentable esa forma de querer conquistar a las personas. Tú ya me conoces y mi arma secreta es... Adivina cuál es... A ver, Burbuja, ¿cuál es mi arma secreta? No sé. Mi mejor amiga no me conoce nada. Casi, pues, nos falta una borrachera, nos falta emborracharnos para firmar el contrato de mejores amigos. Intentar impresionar a las chicas con algo que tienes, con dinero, con lo que sea, es lo peor que tú puedes hacer. Luego hay hombres que se están quejando, no, que interesada, que lo otro. Cuando consiguen chicas impresionándolas con el dinero y atraen a las chicas que les gusta eso, luego se andan quejando y que todo, no, el universo está jodido. Marjat, escuchemos la historia de Marjat y su viejito acosador mirador por las ventanas. Soy bueno para poner nombres. Y fue algo similar a lo de Burbu, o sea, fue un vecino normal que donde yo vivo, yo tengo que salir a una avenida para poder conseguir transporte porque es muy
poco probable que entren hasta donde yo vivo los mototaxis. Y pues los vecinos aquí son muy caritativos y pues yo no tengo ningún problema si me van a sacar a la avenida y yo lo agarro a transporte, y si me llevan al trabajo pues tampoco, igual no problema. Yo iba tarde para el trabajo y iba caminando rápido y pues yo soy muy distraída, y el tipo ese cogió y me dijo, ay, dale, montate, yo te llevo hasta la avenida. Y yo creí que era, o sea, yo no sé por qué rayos yo creí que era un mototaxi. En fin, yo me monté y ya cuando yo entro en razón yo digo, bueno, este no tiene como pinta, sino que tenía uniforme y overol y casco y esa vaina. Pero, ¿viste eso después de estar montada en la moto? Ay, Falla. eso. Ahí hay una falla. O sea, ella como que iba muy apurada y en el momentico no se detuvo a pensar tantas cosas. Ok, bueno, pues escuchemos. Y listo, y ya después cuando llegamos a, pues ya que era la avenida para yo poder agarrar la moto, yo iba a bajar y le dije, bueno, gracias, que tenga buena mañana. Y me dice, no, tranquila, dime dónde trabajas y yo te acerco, igual voy cerquita. Me dice, si voy cerquita te llevo. Y yo, no, déjame por la ferretería y eso, que no sé qué. Le expliqué. Y listo, me dejó ahí, yo me bajé normal y me fui. Todo bien. Y ya después de eso empezó la gozadera, la tortura de la torturación. De la torturación. Pero no, pobrecita, de verdad que eso no se lo merece nadie. Yo pasé, imagínate, yo pasé por eso y soy hombre. Y digamos que la muchacha medio se controló, o sea, hizo cositas locas, pero yo estoy seguro de que un hombre llega más lejos. Un hombre de ciudad llega más lejos. O sea, aquí estamos aquí estamos en una isla y digamos que como que medio se controla porque aquí no se ve tanto eso. O no sé yo. Sí. Pero un hombre de ciudad tiene más libertades. Por ejemplo, esta chica me siguió a mí montándose en la misma buseta y viendo dónde yo me bajaba y todo eso. Un hombre de ciudad no solamente hace eso, sino también consigue tu número, consigue tus redes sociales, prácticamente te obliga a cambiar todo con la acosadera, la insistidera, empieza a conocer a tus amistades, y eso es lo que te quiero decir de mi amiga. Fue muy feo lo que le hicieron. Aquí tenemos a Julius, que está pasando por acá y nos está dejando una pequeña notica de voz. Vamos a escucharlo. Un gran saludo, Julius, un gran abrazo y gracias por participar en la noche de hoy. Uy, mira quién es. ¿Cómo les va? Uy, mi bellísima dama, ¿cómo me le va? Aquí con Julius, hombre, aquí escuchando el podcast, entrando. Bueno, espero que estén bien. Siempre súper chévere de verlos acá conectados en estéreo. Bendiciones. Bendiciones, viejo Julio. Gracias por pasarte por acá. Siempre es grato escuchar a las personas que nos saludan con esa emoción, con esa alegría. A mí me llena bastante saber que aquí estamos conociendo y haciendo bastantes amistades, porque más que todo con todo lo que nos contamos, estamos haciendo bastante intimidad y estamos conociendo mucho de las otras personas. A mí me agrada bastante lo que viene a ser estéreo, conocer personas como Julio, como Andy, como Jorge Bello, como todos los que están aquí escuchando, Chatamiau, Marja. Muchísimas gracias, la verdad. Esto no pensé yo que me iba a gustar tanto, Burbuja, y ahora es algo que me fascina demasiado. Los días que no estuvimos haciéndolo, me sentí bastante mal porque me hacía falta eso. Y decía, ¿qué me pongo a hacer ahora? Marja. Exacto, o sea, yo vine a caer en cuenta ya cuando yo estaba en la moto, porque yo iba pendiente a la hora en el teléfono porque iba a retarte. Y yo, no, marica, me van a regañar, me van a echar, ya no.
estreno trabajo, ya me morí, qué triste. En fin, ya después fue que normal, yo lo vi como un caso normal y esto, ya después de eso, el tipo me esperaba, pues a mí me iba a pasar a recoger a la noche mi padrastro, pero el tipo me esperaba en el parque de mi casa, ahí, yo no vivo a nada del parque, ni a la cuadra, como a 2 casas, me esperaba en el maldito parque, y que si yo salía a la tienda, que estuviera, o sea, le caía la bladera y la llamadera y la silbiadera, y yo, ay no, qué miedo. Cuando era así, me dijo, no, mira, pasé por tu trabajo y te quedaba viendo a ver si me mirabas, pero nada, que no sé qué. Ay, no. O sea, era horrible. Es feo. Pobrecita. Sí. La verdad es que ustedes las mujeres sufren bullying constantemente. Yo por eso, Burbuja, nunca he sido partidario de cuando yo estoy en un grupo, siempre pasa que hay uno que se pone como de guapito, como a chiflarle y a decirle cositas a las mujeres. Yo, ay, país, respeta, compi. Tú tienes mamá, también tienes hermana. A ti no te gustaría que le estén diciendo o le estén chiflando a las mujeres. Eso les incomoda. ¿Tú crees que eso te hace ver? Es más, incluso ponte a pensar cómo te ves tú haciendo eso. Te ves ridículo. ¿Qué piensas tú que puede pasar si tú le dices esas cosas a una mujer? No se va a dar la vuelta y te va a decir, ay, sí, hazme todo eso, soy toda tuya. Eso jamás va a pasar, brother. Sí. Las pocas personas a las que yo he visto que hacen eso me ponen de malas y les empiezo a decir, hey, no hagas esto por esto y esto. Jódete, compi, no hagas eso porque las incomoda. Una mujer puede estar caminando libremente, bro. No tiene por qué estar preocupada de si la están mirando o qué, o vestirse como ellas que quieran vestirse. No tiene uno que está jodiéndole. Jorge. O sea, a mí me pasó que, o sea, no es ni por asomo similar al nivel de ustedes, pero, o sea, yo tenía una compañera que era muy, muy intensa, o sea, ella siempre que me veía solo se me acercaba, o sea, y no era fea, pero, o sea, digamos como que era muy intensa y para más remate tenía una voz desagradable, ¿sabes? De esas chillonas molestonas, así. Y, o sea, literal, ella me escribía por WhatsApp, ay, Jorgito, veamos una serie juntos, cosas así. En clase se me sentaba al lado mío, ¿sabes? O sea, yo, pues, o sea, nunca le hice como que el feo en ese sentido, pues. O sea, obviamente yo le respondía súper cortante porque no le quería más dar más largas a la vaina. Pero, o sea, como que nos captaba indirectas. Y joda, una vez, o sea, eso fue la incomodidad más grande. Yo estaba saliendo de clase. ¡Nos dejó Mocho! Pero aquí tenemos el otro audio, así que no se preocupen. Ahí está, escuchemos. Me acuerdo que, o sea, en serio, o sea, ese creo que ha sido de los momentos en el que más incómodo me he sentido en toda mi vida. Se acabó la clase y yo me disponía para salir a mi casa. Joda. Y ya se me pega a un lado y me dice, ay, Jorge, vamos a ver los stands y tal. Porque, en la U y tal estaban haciendo como una especie de feria y vainas así. Y ella literal me agarró del brazo así como a veces van los novios, así, pues sí, entreabrazados más o menos. Ella me agarró así y me empezó a pasear por la universidad. O sea, literal, yo me sentí incómodo porque, o sea, yo tampoco como que, o sea, le iba a decir, quítate, no me toques. Pero, o sea, me sentía demasiado incómodo, o sea, era horrible. Porque para más remate, sí, ya me acordé, porque también me sentía aún peor. Porque yo tenía novia, o sea, y yo dije, verga, o sea, si me llegan a ver, se te jode la vida, la relación se te va. Uy, Dios mío, qué pecado. Yo me imagino, vale, azarado, molesto porque le estaban acosando y nervioso de que lo fueran a pie y se te fuera ahí no, cruel. Vaya. Pues no, en fin, él le cayó esa huevonada y la vaina, y yo como que, o sea, uno no quiere hacer, o sea, yo no quería ni sentirme mal yo, ni hacer sentir mal a la persona, entonces como, sí, así ya, y uno caminar rápido y la vaina, pero con el miedo y el susto.
Así pasó muchas veces y muchas cosas, tanto así que yo no sé cómo chingadas ni cómo mierda ese tipo consiguió mi número de teléfono. Me escribió a WhatsApp, me mandaba mensajes. Una vez cogió y me dijo, no, mira, te tengo una torta que no sé qué, yo ahí no. Y que no, te esperé afuera de tu trabajo y no me prestaste atención, la torta se me dañó, que no sé qué. Un poco de mierda, y yo, ay no, ¿qué le pasa a esta man? Otro día cogió, o el día de mi cumpleaños, tampoco sé cómo mierda se enteró cuándo mierda cumplía años. Mi guía. También. Burbu, hacen magia, consiguen los números como, mejor dicho, yo no sé ni cómo hacen eso, pero se levantan los números de las peladas. Mira, yo no tengo en mi WhatsApp un número que yo no haya pedido, te lo juro. Ningún número me han pasado, ninguno. Ni yo. Ni tampoco he pedido ni he investigado. Eso es cruel. Jorge. Joda, marica, o sea, ella me empieza a pasear y yo como, mira, yo como que intentando zafarme y ella que me agarraba más duro, o sea, literal, o sea, fue como incómodo, o sea, literal, es de esos momentos en los que yo me he sentido más incómodo en toda mi vida. O sea, no tanto por estar con ella, sino porque me llame mi novia. Y es más, mi novia ya había pillado la pelada esa. Y yo me acuerdo una vez que me dijo que cuando íbamos a iniciar semestre, ojo con la pelada esa, Jorge Bello, ojo. O sea, yo la verdad me sentí ofendido en ese momento porque, joda, yo también tengo mis estándares, cálmate, o sea. Es que sí, vale. Eso a mí sí me ofende, vale. Creen que como que uno se come como que lo que sea, lo primero que uno le tiren. No, señor. Uno también tiene su estatus, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge Bello. Sí, o como que no se ven. Están más bonitas que la pelada esa. Y vienen a celar con una pedazo de maluca, no veces. Aunque he visto casos, Burbu, donde los pelados le meten cacho a la pelada bonita con una que nada que ver. No quiero decir feos o bonitos o qué, pero difícil de ver. Difícil de ver si son incómodos, produce incomodidad mirarlo. ¿Qué fue? No sé cómo chingados enteró tampoco cuando mierda cumpleaños. Y me dijo, no, te hice un detalle que te lo quiero dar, que no sé qué, pero es que no te dejas ver. Sales muy tarde del trabajo, mira, yo te recojo, yo te llevo, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y era lo mismo, si necesitas plata, que esto, que lo otro, que aquí estoy yo, que estoy para ti, que... Y que no, qué mierda, que mierda fue esto, man. Ya lo último que pasó con ese tipo fue una vez que uno de los compañeros me trajo allá cerca a la casa y yo cogí y ese día salimos súper temprano, cosa rara en mi trabajo. Y yo normal crucé la carretera, me despedí de mi amigo y iba bajando. Cuando sale el tipo viene, o sea, yo no me había dado cuenta. El tipo viene y frena la moto así delante y yo me asusto y me dice, ay, yo... ¡Herta! Se cortó en lo bueno, Urbu. Sí. Se cortó en lo bueno. Mi Sí, va a pasar. Marjat. Pero a Marjat le pasó peor, le pasó peor que a ti, Urbu. Sí, qué feo. Jorge, pobre Jorge lo tenían ahí paseando por la universidad como si fuera un trofeo. Mira, me lo gané, es mío. O sea, otra vez, súper incómodo ese momento. Estábamos en clase, estábamos en laboratorio y por grupos teníamos que hacer como exposiciones, juegos y tal para explicar un tema, total. Pasó el grupo de ella y yo no sé qué hora estaban haciendo, creo que de plagas, una vaina así. Y ella salió disfrazada de gato. De gato. Yo no sé si ella pensaba que era sexy o qué. Pero ella empezó a hacer de gatico y tal. Miau, miau, tal. Pero como que, vale.
Pero, o sea, fue incómodo cuando ella cogió, se acercó a mi silla y me empezó a hacer como gato, así, miau, miau, y así, caminando así, tú sabes, como que sensual, entre comillas. Literal, yo en ese momento estaba como, trágame tierra, por favor, máteme. Yo lo vi. Yo lo vi separado y le digo, mamá, mira, no hagas eso. Hazlo para allá, pero mira para allá, para otro lado, pero a mí no me lo hagas. Ey, no, oye, Jorge, cómo tú te guardas esas historias, compi? No, señor. Y que no, a mí no me ha pasado nada, tú estás sufriendo de acoso también. Amigo, aunque no lo creas, eso es acoso. Es acoso. Todos hemos pasado por lo mismo. ¡Julius! ¿Será que Julius Burbuja ha sufrido de acoso? Yo me imagino que sí. ¿Vale? Me imagino que lo han tenido que acosar ahí las chicas. Escuchemos. No, hermano, yo te cuento de que un día yo estaba haciendo ejercicio, estaba corriendo alrededor del río y fíjate que yo como si nada, yo con mis audífonos corriendo, ¿no? Y de repente pues ahí alrededor de nosotros pasan carros. Entonces yo recuerdo que pasó un carro y había un man ahí y el man se me queda viendo, yo lo veo y él me hace como con la cabeza y yo también hago así. Me sube la cabeza hacia arriba como saluda la cosa. Cuando de repente yo voy corriendo, termino la vuelta y ese man ahí estaba en el carro esperándome. Like, hola, ¿cómo estás? Así, era... mariposón, y yo like, no, hermano, no confundas las cosas. Yo te miré y vos me saludaste, yo te saludé, pero no, hermano, discúlpame, pero yo, eso conmigo no va. Discúlpame, lo dejé, marica. Que perdió la señal. El Julius, te hicieron un cambio de luces, tú no podías responderle con el cambio de luces. Buena por el aporte, yo, Julius, bacano. Ey, pero es que, o sea, uno ahora se ríe, bacano, se lo goza, se lo disfruta, pero imagínate ese momento, Julius, ahí. Bien incómodo. Y para más cola que Julius es hetero, y que le venga a alguien que no es hetero, pues ya ahí se pone más incómoda la cuestión. Pobrecito. Marja tiene la segunda parte, la parte novena, me imagino que ya va, de la historia. Me está gustando la historia de Marja, porque aparte de todo esto, yo me imagino que ya eso se superó, y espero y aspiro de que ya no la estén molestando, porque eso es feo. Marja. En fin, el man coge, pone la moto así todo brusco y yo me lo quedo viendo y veo que mi amigo todavía no se va y le hago como con la vista ahí, vale, ayúdame, auxilio o algo, y esto y lo otro, y el man nada más me queda viendo la cara y se va. Y dije, güey, madre. En fin, el man cogió y me agarró, o sea, me tenía agarrada, sujetada del hombro, horrible, y no me dejaba ir, y me decía, no, ven, yo te llevo a la casa, y yo, no, yo camino, no estoy lejos, yo estoy aquí cerca. No, pero súbete, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No sé qué, ven, sube a la moto, yo te llevo. Y yo, no, yo estoy cerca, tranquilo. Y, o sea, me tenía sujetada del hombro y de la manga del bolso, era horrible, o sea, me sentía horrible y la gente me quedaba viendo horrible. Sí, claro, o sea. No, pobrecita, ¿Y qué fue? ¿Y por qué será que dicen que te dijeron? O sea, ya ellos saben que son raros y... Sí, y se ponen ahí hasta con la vaina. Diablo. Y ya después el que me dijo, bueno, no sé qué te habrán contado de mí o qué habrá pasado, pero igual, disculpa si te hice pasar un mal rato, que no sé qué, yo ahí no. ¿Cómo no sé? Que no me habrá hecho pasar algo. Yo vivía con el Jesús en la boca cada vez que salía a mi calle por ese tipo. Sí, es que uno se empieza a sentir así, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir agobiado. Yo puedo decir que sí, que las entiendo a ustedes, por lo que ya viví. Burbu, y mira, te cuento que tuve una profesora de inglés que también me acosaba. ella era más calmada y me parecía chévere, pero no dejaba de acosarme. O sea, no dejaba de ser acoso. Y ahí sí nos reíamos y todo chévere, pero no dejaba de ser acoso. Yo me sentía incómodo porque hubo un tiempo, Burbuja, en que yo estaba tratando de conquistar
a mi exnovia. Sí. Y entonces, entonces yo dije, no, estoy tratando de conseguir a mi verdadero amor. Y ella estaba ahí. Y entonces sale que, ay, pero aquí estoy yo, mierda, yo todo el momento, porque yo estaba mirando fijamente con mi exnovia. Oh. Y viene ella y se mete en la mitad, pedazo de acosadora esa. Y eso me pasaba la mano por la espalda, me hacía masaje. pero, Te pero pasaba era la bien, materia. me pasaba la materia, me exoneraba de los exámenes. Pero la cosa es que ella me caía bien, ¿sí me entiendes? Porque me gustaba molestar con ella, pero no dejaba de ser acoso porque ya llegaba un momento en que sí se sentía incómoda la cuestión, ya. No era... Tenía que decirlo. Viejo Jorge, entonces, ¿qué vale? ¿Y esa gata qué? Terminando con lo de la feria, literal, hubo un punto en el que yo ya era el que la paseaba por los stands así de enseguida. Pasamos así al lado de cada uno, guau, como que para terminar de verlos todos enseguida, para yo zafarme de ella y arrancar para mi casa. O sea, es más, una amiga, que bueno, fue la que se terminó convirtiendo en mi novia después, ella como que había pillado esa vaina y que, por ahí te vi paseando con la malejita y tal, y yo como que, ay, señor. O sea, terrible. O sea, y yo tampoco es que le metiera el parón así en plan, no, ya no quiero nada contigo y tal, porque, o sea, se me hace un poco feo y tal. Es malo, pero, es malo, sí. o sea, che, yo creo que tienen que captar indirectas tipo cuando alguien te habla ya súper cortante, como que no te sigue la conversación, o sea, como... Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Todas las personas tienen que ya sentir ese frío que uno tira y ya parar la cuestión. El mal la pasó a lo mal. Mira, vamos. Del Tour de Francia. Angie. ¿Cómo están? Los quiero, les adoro, como lo buscan y lo adoro. Acosadores, bueno, he tenido varios, pero uno que me marcó bastante fue que yo comencé a salir con alguien en Bogotá por primera vez en la vida. Y pues, como llevábamos como 4 meses saliendo, pero no éramos nada, solo chuchu. Y en una de esas, pues, él estudiaba en la Nacional y yo una vez fui a la Nacional y lo encontré con una nena y yo dije, ok, esta MONDA se acabó. El man no quiso aceptarlo y comenzó, pues, entre comillas, según él, a pedirme perdón de muchísimas formas, pero lo que pasa es que eso se convirtió, creo yo, y según mi psicólogo, que en una obsesión, y el man terminó acosándome literal. O sea, llegó un punto que fue demasiado difícil, perdón por las motos, que me tocó... ¿Te tocó qué? ¿Te tocó qué, Angie? Ey, es que hay gente que no supera la ruptura. Y hay más esas personas que no se dan cuenta de lo que tienen, no se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden. Entonces, cuando ya tú tenías algo y lo pierdes, crees que tienes el derecho de volverlo a tener. ¿Sí? No. Y no, te equivocas. María. Pues ya después de eso, gracias a Dios, más nada. No me volvió a escribir, no volvió a saber del man, no lo vi más en su vida. Sí se fue del barrio, gracias a Dios. Sí se fue, se lo dio mucho mejor, pero no volvió a saber más del man, no lo vi más nunca. Y espero que esa vaina siga así por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso era lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar que ya se solucionó, que no le volvió a pasar nada. Y espero que tú me digas, Burbuja, muy pronto también, que no... Sí. Angie, la segunda parte de Angie. Bueno, me tocó hasta mudarme como 3 veces de lugar. Yo vivía en el norte, pero me tocó mudarme. En un año me mudé como 3 veces porque el tipo me seguía. O sea, el tipo me comenzó a seguir
muchísimas veces salí a la universidad y me mudé una vez, se dio cuenta, no sé cómo consiguió mi horario, la verdad, y pues se dio cuenta a qué hora salía, a qué hora entraba a la universidad y me esperaba afuera, hasta un punto que me tocó hablar con la universidad, y como yo era amiga de algunos vigilantes, entonces me dejaban entrar por el parqueadero, pues para que él no viera donde yo estaba, ¿no? Y fue horrible, fue demasiado horrible, gracias a Dios no pasó a mayores, casi pasa a mayores, pero no pasó. Cuando ya me mudé por tercera vez, sí fue como complicada la cosa, pero pues gracias a Dios todo está bien. Oh, gracias a Dios. Burbu, acomódate el microfonito. Ok. Ah, gracias. Todavía se sigue escuchando, será yo este problema. Bueno, en fin. Bueno, menos mal que Angie es viva, ella es avispadita y no dejó que las cosas siguieran a más. Andy. ¿Sabes? Hay una cosa que muchos creen que pues sencillamente hay que agradecer. Y pues realmente no. Y es que es real la cosa, o sea, los chicos, es real que mujeres se exponen y lleguen al punto de hacerles daño a los chicos. Y creo que también, no sé, como reflexión de lo que se ha hablado, es también eso, como no podemos normalizar cosas que de pronto para nosotros es como, ay, qué chévere, lo están siguiendo, porque no, se incomoda, sencillamente no hay que seguir el juego, como tú dices. Sencillamente hay cosas que no hay que seguir porque se siguen repitiendo y por eso también siguen haciendo cosas que sencillamente terminan muy mal, hiriendo a la otra persona e hiriéndose a sí mismos. Estoy totalmente de acuerdo con Andy. Se termina uno sintiendo encarcelado en todo el mundo, o sea, en el exterior. Te sientes preso de una persona, te sientes que no estás solo, te sientes que no estás solo, pero a la vez te sientes solo. Es una sensación rara porque sientes que no tienes apoyo, pero que está esa persona ahí molestándote. Jodida vaina pa' fea. Yo ya me montaba en las bucetas y yo miraba todos los puestos para ver quiénes estaban ahí. Con eso te digo todo. Paranoico. Paranoico es la palabra. Excelente. Bueno, otra cosa, el tipo, hubo un punto que comenzó a acosar a una de mis compañeras que también vivía cerca, pues para saber información de mí, ¿no? Y el man una vez llegó súper llevado el bazuco, drogado, tomado, a uno de los lugares donde yo vivía y pues había dicho que era un domicilio que yo estaba esperando. Y pues entró al conjunto y cuando yo abrí la puerta pues era él, ¿no? Y jueputa, o sea, eso fue horrible. El vigilante le tocó ayudarme, fue horrible, o sea, fue una situación súper complicada, pero pues bueno, agradecía con el de arriba que no pasó a mayores, claro que sí, en fin. El man pues le pusieron una orden de restricción hacia mí, no se me puede acercar, creo que menos de 100 metros. Si no estoy mal, sí, creo que es eso. Y ya, pues fui al psicólogo y... Oye, pero para lo que a mí me pasó, sí, para lo que yo conté ya eso se pasó, o sea, ya el tope es ella, porque ya era un man vicioso, ya era un man que no estaba en sus 5 sentidos cuando fue a hacer lo que iba a hacer. Y ahí es donde terminan las cosas en tragedia. Gracias a Dios, Angie salió ilesa y aquí la tenemos con nosotros para que esté animándonos los días. Sí. Jorge. O sea, es más, la pelada esa que te cuento es muy rara, o sea, es rara. O sea, ella, marica, cuando salía de la universidad, ella se iba, cogía su mototaxi y tal y arrancaba para su casa y tal. Pero ella no era la que para coger la moto te decía, ay, le ponía la manito y se montaba. No, ella cuando salía tenía que hacer su show. Ella salía en plan tipo
mi universo, toda viva, toda empoderada, toda potra apoteósica, así como si fuera la última Coca-Cola del desierto, salía por esa puerta. Y se pasaba a todos los motaxistas así por al lado, se los pasaba así. ¿Con quién me voy a ir? Y los señalaba así, contigo. O sea, yo me quedaba como jueputa, esos mototaxis, te juro que se pelean para ver cuál es el que no te va a llevar. Se ven turnados, jueputa. Ey, eso era para impresionarte, Jorge. Eso era para que tú vieras y dijeras, mira, es tremenda diva la que voy a levantar yo. Un mujerón. Erta yo, Jorge, qué vaina, vale. Y que no tenías historia, carajo. Todos tenemos historia. O sea, yo no lo considero como que acoso porque, o sea, a mí nunca me siguieron a mi casa, no me intentaron dar agua de calzón, una vaina así. Y además, o sea, yo como te digo, o sea, la pelada así como se obsesionó de mí, así se le quitó la vaina. Entonces yo dije, bueno, mejor, ¿sabes? Pero ajá, o sea, no lo considero como que acoso porque, o sea, no es nada así grave ni nada, pero, o sea, si era intensa y, o sea, cuando me veía mal parqueado, ella intentaba pegarse a mí. Brother, mira, te voy a decir una cosa. Si te hizo sentir incómodo y tú ya querías alejarla de ti, brother, eso fue acoso. Eso fue acoso. Aquí me está escribiendo Burbujita que tiene problemas de señal, ya se le jodió el internet por allá, así que creo que vamos a dejar el programa el día de hoy por acá. La verdad me la pasé bastante bien escuchándolos y desahogándome de lo que me pasó. Ver sus caritas ahí de risa cuando yo conté lo de que la chica me dijo, tú me gustas y se fue corriendo. Eso me hizo, no sé, me relajó. me hizo que se me quitara un peso de encima. Así que agradezco bastante que se disfruten todo lo que nosotros decimos aquí. No se dicen cosas con intención de ofender a nadie y ustedes pueden hablar libremente, que aquí nadie se va a ofender tampoco. A ver, escuchemos, Jorge. Jorgito, fuiste víctima de un acoso gatuno. Un acoso gatuno, bro, viejo Jorge. Sí, me gané a la reina de los mototaxis. Mierda, la reina de los mototaxis. Eso estuvo buena, vale. ¿Con quién me voy? Contigo. No, oye, esas pelas así no me gustan, no me agradan, vale. Porque es que se prestan para muchas cosas. Pero bueno, mi gente, espero que la hayan pasado bien, así como yo también me la pasé bastante bien. Nos vemos mañana con otro temita, que tenemos otro temita por ahí, películas de Disney con Burbuja. No los pudimos hacer la semana pasada, como ya saben. Y pasado mañana tendremos cantando canciones viejitas. Preparen la voz para pasado mañana porque vamos a cantar todos acá. Y mi gente, no siendo más, chao, nos vemos. Hasta mañana. Dale, a ver. Fíjate que tengo que preparar chiringuito.